Hoy es 3 de marzo 2022. El tema, la despenalización del aborto. Vi en redes sociales que, a raíz de la decisión de la Corte Constitucional en la sentencia C-055 del 21 de febrero del 22, 5 magistrados a favor, 4 salvamento de votos. Y entonces escuché que habían denunciado a los magistrados, a los 5, porque por parte de un señor David Gerardo Cotes, del partido Colombia Justas Libres. Eso es un partido cristiano. Y fundamenta entonces 3 motivos para la denuncia. Primero, en el artículo violatorio del 113 de la Constitución Política, por aquello de que se vulneró, porque usurparon funciones del Congreso. 2, que desconocen el bloque de constitucionalidad, los pactos internacionales, Ley 16 del 72, Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana, la Ley 74 del 68, son los del bloque constitucional, y la cosa juzgada constitucional del artículo 243 de la Carta de la Constitución Política. Pues me di la tarea de revisar en contexto lo que publicaron recientemente en relación con los motivos por los cuales llevaron a tomar esta trascendental decisión. Muy recientemente había hablado aquí sobre la eutanasia, y entonces las 2 sentencias, la del doctor Carlos Gaviria Díaz, en paz descanse, la C-239 del año 97, y esta última, la C-233 del 2021. Y eso, también allí causó polémica en su momento, pero ahí está. Ahora viene entonces esta situación en la que la Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido. Sea lo primero advertir que la posición mía aquí es imparcial. Solamente me voy a referir a la motivación jurídica, porque este escenario es para eso, y del por qué se llegó a esa decisión por parte del Tribunal Constitucional. Porque cuando revisaba la sentencia de la eutanasia, en relación con el fenómeno de la cosa juzgada, se dice que en esa ocasión, en la sentencia C-233 reciente del 21 sobre la eutanasia, es prácticamente lo mismo, es decir, que si bien la sentencia, en este caso para el aborto, el precedente, la 355 del 2006, y también en el caso de la eutanasia, la del doctor Carlos Gaviria, del C-239 del 97, que revisaron para la despenalizar el homicidio pietístico, en que se condicionó. Lo mismo sucede ahora con el artículo 122 del Código Penal, la ley 599 de 2000, y se condiciona. Resulta que es procedente un pronunciamiento de fondo respecto de 4 cargos de 6. 4 son aptos. Primero, que no fueron valorados en la sentencia C-355 del 2006. 2, se evidencia una modificación en el significado material de la Constitución en cuanto a la comprensión de la problemática constitucional que supone el delito de aborto consentido.
3, un cambio en el contexto normativo en el que inserta el artículo 122 del Código Penal. Recordemos que entonces aquí la Corte declara exequible la tipificación del delito de aborto consentido en el sentido de que no se configura el delito cuando la conducta se practique antes de la semana 24 de gestación y sin sujeción a este límite cuando se presentan las causales de que trata la sentencia C-355 del 2006. Es decir, no está penalizado si la madre gestante expulsa el feto hasta la semana 24. Y que si lo hace a partir de esa fecha, entonces 3 situaciones se mantienen excepcionales, que son, primero, cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la madre o la mujer, certificada por un médico. 2, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico. 3, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, o también en una inseminación artificial, o de incesto. Esas son las 3 situaciones que había tomado en decisión la sentencia C-355 del 2006. Entonces, me doy a la tarea de revisarlo porque aquí, como les digo y repito, este escenario es eminentemente jurídico, un debate jurídico. No me estoy aquí ubicando en un aspecto ideológico o moral. No, esa no es la charla en la que estoy hoy enfocado. Quiero llegarle a ustedes es para que comprendan entonces los criterios los cuales tuvo en cuenta la Corte Constitucional para tomar esa trascendental decisión acá en Colombia y en Latinoamérica. Por eso me parece a mí oportunista de parte de ese grupo político ahora denunciando a los magistrados ante la Cámara de Representantes de acusaciones con base pues en esos fundamentos cuando ninguno de los 3 que ellos dicen ser están contemplados. Parece ser que no hubieran revisado el contenido de la sentencia para tomar esa decisión, o creo yo que ya esos son fines políticos, sabemos muy bien, ¿sí? No hay que desconocerlo. Estamos en campaña y todo vale. Bueno, entonces la Corte Constitucional para la modificación, los 4 fenómenos que entra a revisar es la profunda transformación jurisprudencial acerca de la consideración del derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo. Si bien es cierto la norma, el artículo 122, pues protege la vida, y ese es un principio constitucional del nasciturus, del que estaría por nacer en gestación. Pero se va a revisar por parte de la Corte Constitucional entonces si acá también se ponen en tensión con otros principios constitucionales, en este caso de las mujeres, niñas y personas gestantes. Entonces, toma como base y referente la Corte Constitucional varios fenómenos para considerar entonces que se evidencia una modificación
en el significado material de la Constitución en cuanto a la comprensión de esa problemática, porque hay una profunda transformación jurisprudencial y se citan las sentencias T760 del 2008, C313 del 14 y T361 del 2014. Dos, luego del año 2006, dice la Corte, mediante resolución de casos concretos, la jurisprudencia constitucional ha ampliado su comprensión acerca de la problemática constitucional que supone el aborto consentido, a partir de la estrecha relación que se presenta entre las conductas que se siguen constituyendo un supuesto delictivo y aquellas que no. Y por ahí entonces cita la sentencia C754 del 2015, C227 del 16 y una de unificación 096 del 2018. 3. Como la precisan los demandantes, existen documentos internacionales de distinto valor normativo que, a diferencia del año 2006, sentencia 355, han propugnado por la despenalización del aborto más allá de las tres causales señaladas en la sentencia 355 y por tanto inciden en una nueva comprensión constitucional del fenómeno. 4. Luego del año 2006 se ha perfilado con mayor precisión una jurisprudencia constitucional para valorar la violencia de género contra las mujeres, de la que son esencialmente depositarias las sentencias C297 del 2016, C539 del 16, C117 del 18, C519 del 19, C038 del 21 y la sentencia de unificación SU201 del 21. Ahora, también se evidencia un cambio en el contexto normativo, en el que se inserta el 122. Varios fenómenos. Primero, la expedición de una ley estatutaria de salud del año 2015. Con posterioridad a la sentencia C355, múltiples organismos internacionales entre los que se encuentran el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Relator Especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud y el Comité de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer han planteado la necesidad de despenalizar el aborto como una medida en favor de la salud, los derechos sexuales y reproductivos de esta población, así como una forma de actuar en contra de la violencia hacia las mujeres. Tercero, la expedición de la ley 1257 del 08, con el fin, entre otros, de cumplir los compromisos internacionales del Estado respecto de la libertad, la autonomía y la salud sexual y reproductiva. Por último, el sistema de salud ha sufrido cambios profundos en su estructura y la política criminal ha visto una revaloración del sentido de la proporcionalidad y los fines de la pena. Entonces, para resolver el problema jurídico, la Corte dice pues que le corresponde primero que todo precisar, ¿no? Determinar si a pesar del condicionamiento de la sentencia C355 del 2006, la tipificación del aborto consentido en los términos del artículo 122 del Código Penal, primero, es contraria a la obligación del respeto al derecho a la salud y los derechos reproductivos de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. Y ahí citan los artículos pues de la Constitución Política 49, 42 y 16 de la Carta. Vulnera su libertad de conciencia, en especial frente a la posibilidad de actuar conforme a sus convicciones en relación con su autonomía reproductiva. Libertad de conciencia es el artículo 18 de la Carta. Tercero, es incompatible con la finalidad preventiva de la pena
y no satisface las exigencias constitucionales adscritas al carácter de la última ratio del derecho penal, y ahí está el preámbulo, los artículos 1 y 3 de la Constitución Política. Cuarto, si desconoce el derecho a la igualdad de las mujeres en situación de vulnerabilidad y en situación migratoria irregular, y ahí citan todos los artículos 13, 93 de la Constitución, el primero de la la Convención Americana, que es el artículo primero, o la ley 70, esa es la ley 16 del 72, y la novena el artículo 9 de la Convención de Belén do Pará. Así entonces la Corte entra a hacer ese análisis, y para establecer entonces los 4 cargos. Como les digo, violación a la salud, sí, lo encuentra violatorio porque el artículo 122 tiene incidencia en la práctica de abortos inseguros, en los que peligra la salud y la integridad de las mujeres. Frente a esa penalidad, pues lo que acuden es a realizarse en abortos en sitios no autorizados con perjuicio en la salud y la integridad. Libertad de conciencia, claro, del artículo 18 de la Constitución. La libertad de conciencia en lo atinente de procrear o no. Eso es un asunto personal, individual, y es intransferible, que corresponde con una de las dimensiones de los derechos reproductivos, concretamente entonces la autonomía reproductiva. Es una decisión de la mujer íntima y estrechamente vinculada al sistema de valores personales, dice, de quien puede gestar y constituye una de las principales expresiones de la naturaleza humana. Así entonces el 122 afecta de manera intensa la citada libertad, ya que da lugar a la imposición de una manera específica de proceder, que en ese caso implica tener que asumir la maternidad, aún en contra de la propia voluntad, aspecto que afecta entonces de manera intensa la libertad de conciencia de las mujeres, las niñas y las personas gestantes. El tercer cargo es el presunto desconocimiento de la finalidad constitucional de prevención general de la pena y la característica constitucional al derecho penal, que es la última ratio. Aquí se vuelve al contrario, prima ratio. La penalización del aborto consentido en los términos del artículo demandado no es en todos los casos una medida necesaria, ya que existen mecanismos alternativos menos lesivos para lograr un estándar análogo de amparo que aquel que brinda el ejercicio del derecho penal, y más benignos en los derechos de la salud, los derechos reproductivos, a la libertad de conciencia consagrados en la Constitución, así como la consecución de los fines de la pena, en particular de la prevención general. Es que déjenme recordarles que el carácter subsidiario de las sanciones penales exige que antes de que se acuda al poder punitivo del Estado, se recurra a otros menos graves. Así lo dice en la sentencia C742 del 2012. Por tanto, en caso de existir otros medios preventivos igualmente idóneos y menos restrictivos de la libertad, la intervención penal es desproporcionada. Sentencia C897 del 2005 y sentencia C575 del 2009. Y eso aquí vale igualmente, a mi modo de ver, frente a la situación que se ha ahorita aprobado mediante la ley 2197 del 25 de enero de este año,
que se dictan normas tendientes a la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones. Porque, pues, déjenme decirles que los tipos penales, y quizás pues no es este el momento de pues entrar a profundizar, pero hay tipos penales aquí pues que están, a mi modo de ver, en contravía de esto que dice aquí la Corte Constitucional. Es decir, si se recurre, debe recurrirse a controles menos gravosos. Por ejemplo, al decir el tipo penal por ahí que le encuentran con arma blanca. Por eso decía yo que eso es como regresarse al Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay Ayala. La solución entonces de la Corte, miren ustedes esto sí es supremamente importante. ¿Cómo resuelve la Corte esa tensión entre lo que protege la norma penal del 122 del aborto frente al derecho a la vida del gestante, del nasciturus? Y llega de una manera interesante a la Corte a resolverlo así. El punto de partida para esto se habla del óptimo constitucional. ¿Y cómo se llega a ese óptimo constitucional? Primero que todo, el punto de partida lo es el condicionamiento de la sentencia C-355 del 2006. Allá hay un estándar de causales, esas tres intemporales, de acreditarse esa causal, de estar comprobada, como dice allí, certificada por el médico, allí con independencia del tiempo. Es procedente la interrupción voluntaria del embarazo. Primera respuesta. Entonces, por eso, a partir ya, sin sujeción a este límite, cuando se presentan las causales de que trata la sentencia, o sea, de la semana 24 de gestación para allá, entonces solamente es procedente por estas tres situaciones del aborto consentido. Segundo, la definición de un sistema de plazos para que la práctica del aborto consentido no sea considerada una conducta típica. Manejan el concepto de autonomía y se maneja el concepto el concepto de autonomía y el otro de existencia. Se va por el concepto de autonomía. ¿Y eso qué es, Miguel? El concepto de autonomía se asocia con la idea de prohibir la práctica del aborto con consentimiento en el momento en el que es posible considerar que se rompa la dependencia de la vida en la formación de la persona gestante, cercana al 50%, dice aquí. Circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de gestación, que corresponde al estado más avanzado del desarrollo embrionario. Ese límite lo tienen en el derecho comparado Holanda, algunos estados de los Estados Unidos, Nueva York recientemente, del 2019, algunos territorios de Canadá, Singapur y algunos estados de Australia. Para la sala, el concepto que permite un óptimo constitucional para resolver la tensión a que se ha hecho referencia, la tensión era con lo que les dije, el derecho a la salud de la madre, niñas y personas gestantes, el de la libertad de conciencia, el fin de la última ratio, el derecho penal. Entonces, el concepto de autonomía corresponde al momento en el que existe una mayor probabilidad de vida autónoma, extrauterina, del feto, y además es el que mejor se corresponde con la idea de la protección gradual e incremental de la vida en gestación
a que se hizo referencia atrás. En cambio, el de existencia es un concepto, no es óptimo constitucional, porque ya es de carácter moral acerca de en qué momento se inicia la vida. Fecundación. No. Entonces, y dice por último la Corte que ante la grave omisión del legislador en regular la materia, pese a los exhortos realizados en las sentencias, pues en la anterior y ahora en esta, la Corte reitera su llamado y lo extiende al gobierno nacional para que, sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y en el tiempo menor posible, formulen e implementen una política pública integral en esta materia. O sea, que ninguno de los argumentos por el cual se han denunciado a los 5 magistrados ante la Cámara de Representantes, pues viene ahora, ya ha explicado esto, a configurarse, porque ni usurparon funciones del Congreso, antes los están exhortando a que lo hagan, no han desconocido el bloque de constitucionalidad, porque se reguló la tensión entre si lo que se protege, el derecho a la vida del gestante, y también con lo que ya los 4 cargos de la demanda y las razones que ya les expliqué. Y por último, pues el de la cosa juzgada, no, tampoco, porque no estaban contemplados en la anterior demanda del artículo 122 y que se resolvió con la C-355, del 2006. No estaban entonces esos 4 cargos de los 6 que ahora se interpusieron resueltos allá en esa demanda, y por lo tanto, y en consideración con esto de la modificación en cuanto a el significado material de la Constitución, para resolver esa problemática del delito de aborto consentido y el contexto normativo, entonces es que la Corte pues toma esta trascendental decisión. ¿Polémica formó por todo lado? Claro que sí, toda la que quiera, y se viene ahora en adelante, incluso hasta del mismo presidente de la República ya exhortando de pronto a que se haga un referéndum para regular este asunto. Pues es que la Corte lo está diciendo y está exhortando. Pues como no se ha legislado, entonces fingen políticas, como lo acabo de mencionar, políticas para regular esa materia. Y si se va a legislar, entonces pues allá también seguirá a dar de pronto otra discusión en el seno del Congreso, pero que no lo hacen, porque eso ha pasado otrora con el tema de la eutanasia, y ahí está, todavía no, están los exhortos de la Corte diciéndoles, pronúnciense al respecto. Ya en la eutanasia, cuando estaba pues la condición de una persona pues desahuciada, digámoslo así, pero ahora procede la eutanasia, y en el tema pues de que si así no esté desahuciado, haya sufrimientos físicos, psíquicos, y por ahí entiendo que la Corte Constitucional está por pronunciarse respecto del asunto de una señora, creo que fue en Medellín, que ya pues, le practicaron la eutanasia, y aquí en Cali fue a Víctor Escobar, recientemente también autorizado a raíz de esa sentencia. Pero a eso sí no le sale al paso pues a decir o a protestar, pero a esta sí le encuentran toda clase de problemática, pero hay que leer para poder comprender entonces cuál es la filosofía jurídica que se tuvo en cuenta por parte de la Corte Constitucional para entonces por mayoría,
porque fue 5-4 y eso pasó también con la eutanasia. También hay salvamento de voto, aclaración de voto. Pero como les digo, aquí les he mencionado el librito de sentencias, herejías constitucionales, Carlos Gaviria. Y acuérdense la famosa, pues el tema de la dosis personal y otras sentencias que en esa década del 90 suscitaron toda clase de discusiones académicas y también en la misma sociedad. De manera que aquí dejo consensuado esto ya por cuestión del tiempo, no más. Esto quería llegarles a ustedes, pues yo soy en este punto, quiero ser claro, lo jurídico, porque este es un espacio académico, las razones por las cuales llevó a la Corte a tomar esa decisión, que es una novedad en Latinoamérica, y bienvenido, pues sea así, de la Corte Constitucional, que es el tribunal de cierre, el que tiene la custodia y la vigilancia de la Carta de nuestra Constitución Política del 91. ¿Ok? Chao, chao.